Capítulo 3, ¿qué es y cómo funciona una pantalla LCD? En los capítulos anteriores preparamos un terreno fértil para explicar en esta la más difundida de las dos tecnologías que estamos estudiando. Luego de una introducción general vamos a entrar de lleno en la tecnología de las pantallas LCD. Introducción. Podemos decir que las pantallas de televisión modernas se pueden dividir entre aquellas que generan su luz propia como la tecnología de plasma, de LED y de OLED y las tecnologías que controlan el pasaje de luz pero no la generan como la LCD. En efecto, una pantalla LCD posee algún medio que genera luz colocado por detrás de la pantalla y cada píxel permite que pase luz o la interrumpe en una suave gradación intermedia. ¿Qué es mejor, que cada píxel genere luz o que haya una fuente de luz externa? Esta pregunta no tiene una sola respuesta. Todo depende de las circunstancias y del gusto del usuario. Cuando la luz está detrás de la pantalla se produce el fenómeno de la limitación del ángulo de visión. Si la pantalla no se observa en forma perpendicular o con un ángulo cercano al perpendicular se produce un oscurecimiento paulatino de la misma de modo que a unos 60 ya deja de observarse luz. Este fenómeno va mejorando con los adelantos de la tecnología y suponemos que en poco tiempo más será superado totalmente. El otro problema es que para generar luz roja, verde y azul se recurre a filtros de color colocado por delante de los píxeles y esto genera colores levemente diferentes al de un TRC. Y el usuario está acostumbrado al TRC y cualquier color algo diferente le parece algo poco natural. Este rechazo sería aceptable si otras tecnologías presentaran el mismo problema. Pero la tecnología de plasma utiliza fósforos de emisión directa que son los mismos que utilizan los TRC y por lo tanto el LCD sale perdiendo en lo que respecta a este punto. Las tecnologías de LEDs y OLEDs tienen el mismo problema que la LCD pero no presentan el problema del ángulo de observación. El problema de los colores está prácticamente resuelto en las pantallas más modernas. Cuando los fabricantes descubrieron que los usuarios no querían nada mejor que los colores de TRC cambiaron su criterio y hoy en día los filtros de color se diseñan para imitar a un TRC y no para generar colores más reales. Nuestro curso se va a desarrollar explicando primero cómo es una pantalla LCD primero. Luego trataremos la pantalla de plasma. Al estudiar las pantallas analizaremos sus elementos asociados como ser la iluminación posterior de la pantalla LCD con su fuente y la fuente especial para generar las tensiones de la pantalla de plasma. La celda LCD, principio de operación. Las celdas del tipo LCD son celdas del tipo pasivas, lo que implica que no emiten luz, sino que utilizan la que proviene de una fuente externa, generalmente varios tubos fluorescentes de cátodo frío o un conjunto de LEDs. Manejando esta luz con reflectores y difusores, es posible generar o componer imágenes usando muy poca energía disipada en la propia pantalla. En efecto, la mayor parte del consumo se produce en el dispositivo de iluminación y allí se pueden utilizar los nuevos tubos de bajo consumo que están notablemente mejorados en lo que respecta a su rendimiento o los LED blancos de alto rendimiento que día a día van mejorando y ya son competencia directa de la iluminación fluorescente. El cristal líquido es una sustancia muy particular. Por un principio de física, un líquido no puede tener forma cristalina ya que entonces no adoptaría la forma del recipiente que lo contiene. En realidad la forma cristalina adoptada debería llamarse semicristalina porque las moléculas ocupan un lugar fijo pero con una amplia tolerancia sobre todo en el sentido de la orientación de su eje mayor. Precisamente cuando se lo somete a un campo eléctrico esa estructura semicristalina se mantiene pero con los ejes mayores girados un ángulo que depende de la tensión aplicada. En realidad cuando se aplica un campo eléctrico la sustancia se parece más a un cristal. En cambio cuando no se aplica campo es una sustancia orgánica que tiene propiedades de un líquido, por ejemplo la fluidez. Las moléculas del cristal líquido son de tipo gigante con forma de pequeñas varillas o cigarrillos, y normalmente, sin campo eléctrico aplicado, están alineadas todas paralelas unas con respecto a las otras. Ver la Fig 3 de febrero de 2001. Fig 3 de febrero de 2001. Muestra microscópica de un cristal líquido. Cuando se aplica un campo eléctrico se puede modificar la orientación de las moléculas con el objetivo de transformar al material en una llave de luz que modifica su transparencia suavemente entre un valor mínimo y otro máximo. Existen varias técnicas para lograr este objetivo. Nosotros vamos a explicar la más difundida. LCD con tecnología TN, Twister Pneumatic igual tornado neumático. Este tipo de LCD consiste de dos piezas de vidrio con electrodos alojados en la cara interna de cada una.
A su vez, la superficie interna de cada vidrio está especialmente tratada de modo que las moléculas de cristal líquido adquieran una orientación específica relativa a la superficie del vidrio. Si imaginamos un sándwich cuyas tapas serían las dos piezas de vidrio y cuyo relleno sería el cristal líquido, la superficie del vidrio superior mantiene las moléculas cercanas a él rotadas en nonagésimo con respecto a aquellas que están más cerca del vidrio inferior. De este modo, las moléculas de cristal líquido entre las dos superficies de cristal forman una especie de escalera en forma de espiral. Así, la luz que pasa a través de uno de los cristales rota su polaridad nonagésimo antes de salir por el otro cristal. Ver la figura 3 de marzo de 2001. Fig 3 de marzo de 2001. Rotación progresiva en el interior de los vidrios. La celda de cristal líquido, tal como la acabamos de explicar, no tiene características ópticas discernibles, y se ve prácticamente transparente bajo cualquier tipo de iluminación. Pero si se monta un filtro polarizador sobre la cara por donde entra la luz y otro nonagésimo sobre la cara de salida, entonces sí se habrá conseguido que las características ópticas de las celdas operen en relación a la luz que incide sobre ellas. Ver la figura 3 de marzo de 2002. Fig 3 de marzo de 2002. LCD twister neumático transparente opaco. Según el campo aplicado a la izquierda puede verse que el filtro polarizador superior solo deja pasar luz con una determinada orientación. El cristal líquido, debido a su estructura molecular en forma de tornado, desplaza o rota la orientación de la luz en nonagésimo. Y si el filtro polarizador inferior está posicionado nonagésimo con respecto al superior, la luz es rotada por el cristal líquido y sale al exterior. Por lo tanto, la celda completa lucirá transparente. A la derecha de la figura se ve que si se aplica una tensión al cristal líquido por medio de los electrodos internos que metalizan al vidrio, las moléculas del cristal líquido se alinean con el campo eléctrico y desarticulan la estructura en tornado que formaban anteriormente. La luz que pasaba a través de la celda está ahora orientada de forma inapropiada como para pasar por el filtro polarizador inferior. En efecto, la energización de los electrodos con tensión es equivalente a rotar los polarizadores superior e inferior nonagésimo uno con respecto a otro. Es decir, que la llave óptica está cerrada. Observe que la fuente generadora del campo eléctrico es de K. En efecto, así debe ser, e inclusive debe tener muy baja distorsión, porque si queda algún resto de valor medio o se alimenta con continua se produce una degradación del dispositivo por la producción de electrólisis. ¿Esta celda tiene persistencia? Sí, e inclusive demoró mucho para poder ser utilizada en televisión, porque tenía naturalmente más persistencia que la necesaria. ¿Y tiene posibilidad de girar un ángulo intermedio para lograr una escala de grises? Sí, simplemente hay que poner una tensión de polarización de menor amplitud. Aunque no es nuestra costumbre, vamos a dar alguna explicación de cómo se consigue que sin la aplicación de campo alguno las moléculas tomen la forma de un tornado. En los compuestos neumáticos cada una de las moléculas alargadas tiene libertad para moverse respecto de las demás, a pesar de que existen ciertas fuerzas intermoleculares que tienden a mantener alineados sus respectivos ejes. La dirección de alineación de las moléculas se puede fijar de dos modos diferentes. 1. Exponiéndolas a un campo eléctrico que puede ser de K, o 2. Colocándolas en las proximidades de una superficie adecuadamente preparada. La preparación de la superficie para orientar a las moléculas de cristal líquido se realiza del siguiente modo. 1. Se toma la lámina de vidrio y se le deposita una película conductora transparente fundiendo un enrejado de alambres de óxido de indio y estaño con una elevadísima corriente, similar a lo que ocurre al vidrio de un fusible cuando le circula una corriente muy alta. 2. Se agrega encima de la capa conductora un polímero orgánico. 3. Se realiza un suave cepillado del polímero en el sentido deseado para orientar las moléculas, con un cepillo de capas de tela similares a los usados para pulir. Este cepillado alineará posteriormente a las moléculas de cristal líquido neumático, ya sea por la combinación de las cadenas moleculares, por microraspado o por ambas cosas. 4. Se arman las capas externa e interna de vidrio con la polarización adecuada de los vidrios mediante un marco separador de plástico que posee un agujero de llenado. 5. Se llena con cristal líquido que a medida que se va introduciendo se va acomodando en forma de tornado. El TFT, una ayuda importante en el funcionamiento de la celda de LCD. TFT es la abreviatura de Thin Film Transistor, transistor de película plana, un panel matricial de LCD sin TFT. Es una estructura muy simple donde las celdas delanteras de LCD están unidas en forma de fila y las traseras en columna o viceversa. Ver la figura 3 de abril de 2001. Fig 3 de abril de 2001. Estructura de filas y columnas en una pantalla LCD. Cuando se aplica tensión a X2 y 3 se oscurece el cuadrado de intersección de fila y columna.
Queda toda la pantalla transparente y ese punto opaco. En la figura 3 de abril de 2002 se puede observar el caso hipotético al conectar esas cintas conductoras a la fuente de K indicadas en rojo. Fig 3 de abril de 2002 cubo teórico supuestamente opaco formado en la intersección de I3X2. Un análisis más detallado nos indica que existe una torcedura menor alrededor de este paralelepípedo en el sentido de las dos bandas que están activas, ya que el campo eléctrico se establece también en forma no perpendicular a las bandas conductoras. En la figura 3 de abril de 2003 se puede observar las dos bandas activas con el paralelepípedo de máxima opacidad y las zonas semiactivadas por el campo eléctrico oblicuo. Fig. 3 de abril de 2003 extensión del área opaca. Realmente no importa dónde se produzca una rotación del plano de polarización de la luz. Es lo mismo si se produce en la cara por donde entra la luz o en la cara por donde sale. El efecto va a ser el mismo. Una opacidad no tan grande como en el centro del píxel, pero una opacidad al fin. Para el usuario el píxel que debería aparecer perfectamente cuadrado aparece como un cruz difusa, según se puede observar en la figura 3 de abril de 2004. Fig 3 de abril de 2004 píxel en forma de cruz difusa en la pantalla LCD simple. Para evitar este problema el generador debería estar aplicado a un solo píxel, lo cual implica desconectar todos los píxeles menos uno de una de las barras metalizadas, es decir, dejar conectado solo la metalización del píxel activo. Los otros píxeles, al no tener tensión aplicada, se hacen totalmente transparentes. Cualquier dispositivo que pueda funcionar como llave serviría para conectar y desconectar un píxel, pero de todos el más común es el más apropiado para esta función: el transistor MOSFET. Pero no se trata de un transistor común, sino de un transistor totalmente plano que se pueda dibujar sobre una de las superficies de vidrio. De cualquier modo, el transistor logrado no posee grandes características, pero cumple con su cometido. Nos imaginamos que el alumno estará pensando, que si tenemos que controlar cada transistor uno por uno, otra vez volvemos al problema inicial de los varios millones de conexiones. En la figura 3 de abril de 2005 se puede observar la solución adoptada para resolver el problema de raíz. Fig 3 de abril de 2005 píxel con el agregado de un transistor TFT. Observe que en el circuito completo de cada celda con el transistor agregado solo existen dos terminales, el X y el Y. No hay modo que se encienda una celda anexa si su terminal Y está a potencial de masa o si su terminal X no tiene tensión aplicada. En la figura 3 de abril de 2006 se puede observar un detalle de un sector de la pantalla que muestra varios píxeles con sus transistores agregados. Fig 3 de abril de 2006 varios píxeles con sus TFT agregados. El alumno observará que si un transistor está abierto, ese píxel no puede opacarse ni mucho ni poco, sencillamente queda deshabilitado. La generación de colores en una pantalla LCD TFT. La generación de los colores se realiza colocando filtros de color rojo, verde o azul sobre píxeles contiguos. Así se crea una jerarquía de píxeles llamada subpíxeles o dots, de modo que cada 3 subpíxeles contiguos se crea un verdadero píxel de color. Ahora que hay absoluta independencia entre un píxel y el píxel adjunto, no hay peligro de que se produzcan mezclas de colores. En la figura 3 de mayo de 2001 se puede observar un detalle didáctico de una sección de la pantalla mostrando cómo se generan puntos de diferente color y brillo. Fig 3 de mayo de 2001 detalle de un sector de la pantalla formando un punto rojo brillante, un azul medio y verde muy oscuro. En la figura 3 de mayo de 2002 se observa la verdadera construcción física de la pantalla mediante un corte transversal de una celda LCD completa basada en el principio TN, twister neumático, correspondiente a un píxel. Fig 3 de mayo de 2002 construcción física de un píxel real. Resumiendo. Dado que cada píxel está compuesto por 3 dots, entonces existe en realidad una celda LCD por cada dot, siendo el control de cada una totalmente independiente de las restantes. Cada equipo tiene un modo diferente de organizar el direccionamiento de los píxeles tricromáticos. Como por lo general a cada dot se le reserva un byte, 8 bits, se suele organizar la memoria final de vídeo como de 24 bits y en esa posición de memoria se guarda la información de los 3 dots. Pero esa información se divide en 3 y se envía a cada dot separadamente. Dado que ni los filtros polarizadores, ni el material LCD, ni los TFTs son selectivos con respecto a la longitud de onda de la luz, color. En el cristal superior están montados los filtros de color, utilizados para dejar pasar solo la componente de la luz incidente en correspondencia con el color del dot. También es característico de la tecnología TN la posición de los electrodos, los cuales están enfrentados y ubicados uno en cada vidrio, con el cristal líquido de por medio.
La matriz negra, más conocida por su nombre en inglés Black Matrix, es simplemente una máscara negra inerte que tiene la función de tapar todas las zonas de la pantalla que no presentan actividad óptica alguna. Con esto se evita la entrada de luz a la pantalla por el frente de la misma y se logra un color más oscuro de la pantalla apagada. Ambas cosas generan un mejor contraste de la imagen. Los espaciadores solo cumplen la función de darle rigidez al display, y están distribuidos de manera uniforme por todo el panel y escondidos detrás de la matriz negra de modo que no interrumpen la luz. Observe que los TFT también se ubican en la misma línea ciega de modo que la pantalla no tenga pérdidas de rendimiento. Finalmente, como resumen de todo lo explicado, se incluye una vista en perspectiva con un corte transversal del panel en la figura 3 de mayo de 2003. Fig 3 de mayo de 2003. Corte transversal del panel TFT. Considerando todo lo visto, es conveniente analizar cómo son las señales que se deben aplicar a una pantalla LCD, ya que ese es prácticamente el único dato que tiene importancia en la reparación. Y además hay que explicar cómo se ajusta la persistencia de una celda. En la figura 3 de mayo de 2004 se puede observar un circuito mucho más real de una pantalla. Observe que los transistores MOSFET se dibujan de un modo diferente al normal, ya que en realidad no son precisamente MOSFET sino llaves controladas por una compuerta o gate. Fig 3 de mayo de 2004. Circuito real de la pantalla LCD. En este circuito se pueden observar 9 dots, uno de ellos encendido y los otros apagados. Se trata de un sector de pantalla de 3x3 dots. Observe que los pulsos de las compuertas están desfasados de modo que las compuertas de cada fila estén encendidas con una tensión de más 25V, en tanto que todas las otras estén apagadas con una tensión de 5V. En la figura toda la fila GN tiene las compuertas bien polarizadas para que el TFT conduzca, pero de toda la fila solo va a conducir el del centro porque los otros no tienen la tensión adecuada en el terminal de drenaje, drain, que debe ser negativa mientras la compuerta esté activa. No pusimos un valor para V2 porque no todas las pantallas tienen el mismo valor. Pero no es un valor alto, por lo general es del orden de los 10V o menos. Donde coincida el valor negativo sobre el drenaje con el valor positivo en la fuente, el TFT conduce porque la compuerta es positiva con respecto al drenaje y la tensión entre drenaje y compuerta se suma. En los otros transistores ocurre justamente lo contrario. El drenaje es positivo y se resta de la tensión de la compuerta. Una vez activada la celda se carga el capacitor conectado entre el terminal de fuente del TFT y la compuerta de la fila anterior. En realidad el capacitor de acumulación que va a generar el efecto de persistencia debería estar conectado al electrodo común de la pantalla. Pero hay una imposibilidad física para hacerlo, ya que el terminal del capacitor debería atravesar el cristal líquido. Conectarlo a la compuerta de la fila anterior es sencillo y como esta fila está a 5V, el capacitor se carga a un potencial mayor. La misma celda tiene una capacidad con respecto al electrodo común que produce su propia persistencia. Cuando el transistor TFT se abre, la celda permanece activada por un tiempo algo menor que el período vertical, manteniendo el dots al nivel adecuado de verde, de rojo o de azul. ¿Cómo se regula ese nivel? Ese nivel depende de la tensión de carga del capacitor de acumulación, y ese capacitor se puede cargar más o menos de acuerdo a la tensión de drenaje o de acuerdo al tiempo en que la tensión de drenaje esté conectada al potencial negativo. Es decir, que se trata de un sistema tipo PWM. Por eso a los terminales de columna se los llama también terminal de datos cuando trabajan en este modo. ¿Qué se observa si se conecta un osciloscopio sobre un terminal de compuerta? Se observa un pulso muy fino de 25V que aparece cada 20 ms aproximadamente o a la frecuencia vertical de la señal recibida, y tiene una duración que depende de la definición vertical de la pantalla LCD. Las pantallas pequeñas del orden de las 7 suelen tener una definición vertical muy pobre de algo más que 250 líneas, es decir, que tienen 250 píxeles en sentido vertical, y unos 450 en sentido horizontal, lo cual da una cantidad total de 250x450x3 igual 330.000 píxeles. Si se conecta el osciloscopio sobre un terminal de columna, la frecuencia de repetición del pulso será de unos 15.600 Hz o de 32.000 Hz de acuerdo a la señal, o inclusive de 64 kHz si es una pantalla que admite PCS. En cuanto al ancho, puede ser variable, por lo general en 64 valores diferentes si el equipo trabaja a 8 bits. En la práctica casi nunca se tiene acceso directamente a los terminales de fila y columna en una pantalla moderna.
En efecto, si se trata de una pantalla pequeña de baja definición de las utilizadas más que nada como visores electrónicos de cámaras o DVDs portátiles o pequeños TVs de viaje, se puede observar que nunca se cumple la ecuación T igual F más C, terminales del flex de conexión igual a cantidad filas más cantidad de columnas, sino que hay muchas menos pistas que las que debieran existir. Tal vez 10 veces menos. La única explicación a este hecho es que la misma pantalla posee inteligencia. En efecto, cuando un fabricante está obligado a realizar 250.000 de TFTs sobre una de las placas de vidrio, no le importa fabricar 1.000.000 y realizar sobre la pantalla un puerto de comunicaciones paralelo, que opere como multiplicador de filas y otro que opere como multiplicador de columnas o algún otro sistema de exploración. Es decir, que las 250 filas y las 450 columnas existen realmente sobre la superficie de vidrio trasera, pero no tenemos acceso a ellas. Nuestra función como reparadores se limita a observar que el flex que lleva señal a la pantalla tenga actividad digital de 0 a 3,3 o de 0 a 5V y que se envíen otras tensiones de fuente por el flex. En pantallas aptas para HD la cosa es diferente. Por lo general poseen 1048 filas y 1863 columnas y son de 16,9, es decir 2911 pistas de conexión y 5.850.000 píxeles de los tres colores. En este caso, por lo general sobre el borde de la pantalla se observan una gran cantidad de CIS del tipo pegado al impreso, sin encapsulado. Salvo que usted pinche el flex del lado que ingresa a la pantalla, tampoco tiene acceso a las filas y columnas. Conclusiones: de esta forma terminamos de explicar el funcionamiento detallado de un tipo de pantalla LCD en donde las conexiones de los píxeles se encuentran en el vidrio frontal y en el vidrio trasero. Esto significa que ambos vidrios deben ser metalizados y que ese metalizado debe tener conexiones al circuito. El metalizado de la placa frontal es simple porque allí se encuentra el electrodo común, pero es una operación difícil de realizar y además no se puede evitar que atenúe algo de luz. No es muy diferente al vidrio de los anteojos metalizados para el sol, salvo en el espesor del metalizado. En el próximo capítulo vamos a explicar la tecnología IPS que supera este obstáculo colocando los dos electrodos del DOTS en el vidrio trasero, y vamos a comenzar a explicar los sistemas de iluminación posterior o backlight con sus circuitos inversores y el modo de repararlos. Podríamos decir que así comenzamos la etapa práctica en donde obtener los datos necesarios para realizar un buen trabajo de campo. Traducido, comenzamos a aprender conocimientos prácticos sobre qué hacerle al televisión LCD que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo.